Amados hermanos y hermanas en el Señor, que tengan un buen día, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Estamos listos ya para nuestro devocional en esta tarde? Tener comunión entre nosotros como hermanos y tener comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Gracias a Dios por la comunión que tenemos aún separados físicamente. En el Cántico 85 del Himnario Cánticos Espirituales manifestamos eso, esa dulce comunión que disfrutamos con Dios y con la iglesia. Número 85. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Amén. Voy a pedirles que juntos inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios por su palabra, por la comunión que tenemos con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegamos ante tu santa presencia en nombre de Cristo Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu para darte gracias por esta comunión que podemos tener con nuestros hermanos en la fe, en cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo. Gracias, Padre, porque también podemos acercarnos a ti como nuestro Padre Celestial para recibir tu palabra de consolación, tu palabra de consuelo, de fortaleza, de confort, de esperanza y de confianza. Bendícenos, Padre Dios, en esta tarde y siempre guárdanos cerca de ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Decíamos, gracias a Dios por la comunión que tenemos, aún separados físicamente. Quizá para algunas personas el hecho del concepto de iglesia es el hecho de estar físicamente reunidos, juntos, físicamente. Sin embargo, hermanos, aún separados seguimos siendo la iglesia, porque gracias a nuestro Dios podemos mantener esta comunión. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Y este problema que estamos enfrentando en la actualidad es una bendición. ¿Por qué? Porque podemos tener comunión
podemos cantar juntos, podemos orar juntos, podemos escudriñar juntos con varios de nuestros hermanos en diferentes países. Eso es una gran bendición. Sentir esa comunión en la familia espiritual. Y es que, hermanos, el centro de nuestra comunión es Cristo Jesús. Ya decía el apóstol Pablo, este texto tan mencionado, y lo hemos mencionado mucho también en nuestros devocionales, cuando el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí. Todas las bendiciones espirituales podemos encontrarlos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el centro de nuestra comunión con Cristo. Con el Padre, disculpen. Y con la iglesia. Con el Padre porque a través del holocausto, de su cuerpo, de la expiación de su sangre, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Con nuestros hermanos en cualquier parte, podemos nosotros fortalecer esta comunión que Cristo Jesús estableció entre nosotros a través de su palabra, de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a entender este concepto aún más cuando en Romanos capítulo 8, en los versículos 15 al 16, dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos familia. Una vez más ahí en Efesios capítulo 2, cuando dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Todo esto lo hemos recibido a través de Cristo Jesús. Por eso somos familia. La iglesia, eclesía, precisamente es lo que significa comunión. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía, en su sentido local, y que lamentablemente muchas veces solamente estamos habituados a ese sentido local, y también es triste que como iglesia solamente lo hemos entendido en su sentido físico, porque la palabra iglesia, en su sentido local, eclesía, significa asamblea. Es cierto. Cuando nos congregamos, estamos en eclesía, en una asamblea. Pero aun cuando en esta situación que no nos podemos congregar en gran cantidad, pero sin embargo seguimos siendo la iglesia, en el sentido universal. ¿Qué quiere decir los llamados aparte? Los llamados fuera. Sí, hermanos. Aún separados físicamente seguimos siendo la iglesia. Un sentido muy claro de esto es el hecho de que en Apocalipsis, en el capítulo 7,
No lo vamos a estudiar, claro, lo hemos leído una y otra vez. Solamente podemos decir lo siguiente en Apocalipsis capítulo 7. De los versículos 1 al versículo 8 encontramos la iglesia militante. La iglesia que adora, que glorifica a Dios y que es sellada por Dios a través de Cristo Jesús por el Santo Espíritu que nos ha dado, el sello de Dios. Y tal como lo dice en el versículo 1, estos siervos que han sido sellados en sus frentes están en la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo encontramos en el versículo 9, después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta agrupación, esta gran multitud se le conoce como la iglesia triunfante. ¿Será que porque ya hayan pasado de esta vida dejan de ser la iglesia? No, no. Vayamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 18 al 24. El autor dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí vemos en el concepto, en el pensamiento de los cristianos hebreos, que ellos, lo más que habían experimentado, lo más glorioso, era el hecho cuando el pueblo hebreo, y después se lo contaron a sus hijos, que estuvieron congregados físicamente enfrente del monte Sinaí, donde Dios baja con su gloria y con manifestaciones poderosas, que aún Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero ahora el autor, inspirado por Dios, nos habla a nosotros acerca de nuestra realidad espiritual. Nos dice así en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aún después de esta vida terrenal, si llegamos triunfantes al final de nuestra vida, aún así seguiremos siendo de ese pueblo de los llamados fuera, de los llamados aparte. Porque imagínense, ellos mismos, nosotros estamos, donde dice en el versículo 23, nosotros nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nuestro nombre está inscrito en los cielos. Y si llegamos fieles al final de nuestra vida terrenal, esa inscripción, ese registro quedará imborrable. Al final del versículo 23 dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, somos justos, justificados por Cristo.
Sin embargo, esta justificación se puede perder si nosotros dejamos de caminar en nuestra vida cristiana. Pero si llegamos triunfantes al final de nuestra vida terrenal, entonces seremos justos, hechos perfectos. Estamos en comunión con ellos aún así a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener el concepto de la comunión en la iglesia. El poder del lazo fraternal entre nosotros. Como iglesia, una de las palabras más prominentes del Nuevo Testamento es koinonía, que generalmente se traduce como comunión. Se trata de lo que tenemos en común, lo que compartimos con otros. Describe la esencia misma de la vida, porque compartimos la vida con los padres, hermanos y hermanas, esposo y esposa, hijo e hija, vecinos y compañeros de trabajo. Pablo lo dijo bien cuando escribió en Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Tenemos que depender de otros, y otros dependen de nosotros. Nuestra jornada en esta tierra es una de compartir. Es comunicación, es interrelación, es comunión. La vida tiene una dimensión tanto espiritual como material. Por naturaleza compartimos de una vida física, pero el compartir espiritualmente es algo voluntario. El Nuevo Testamento describe dos áreas de comunión espiritual. Primero, nuestra comunión con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y luego, nuestra comunión con otros cristianos, los cuales son su cuerpo, la iglesia. Vamos a considerar el poder del lazo de comunión con Jesús y con su pueblo. Pablo le recordó a los de Corinto acerca de su comunión con Jesucristo por medio de las siguientes palabras. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, donde dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El cristianismo es básicamente una relación entre Jesús y aquellos que creen en Él. La proposición con describe una comunión íntima. Las palabras fe o confianza son términos claves para describir este tipo de relación. Es obvio que aquellos que comparten de la vida tienen que confiar el uno en el otro. El matrimonio es un buen ejemplo de esto. Cerca de la tumba de Lázaro, Jesús dijo a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11:25. Repito el versículo. Jesús le dijo a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La preposición en señala una profunda confianza. El creyente participa del poder, naturaleza y bondad de aquel con quien está compartiendo de esta relación de fe. La palabra cree es realmente un verbo en participio, que denota un estado de continua fe o confianza. Esto describe nuestra comunión con Jesucristo. Nosotros continuamente confiamos en Él y seguimos sus instrucciones. Si confiamos en Él, continuamente estamos dependiendo de Él y continuamente estamos siguiendo sus instrucciones.
El nuevo convenio tiene cantidades de pasajes que hablan de nuestra fe, conocimiento, amor y confianza en Jesucristo. Pablo describió esta comunión con Cristo en una manera hermosa en su carta a los cristianos de Galacia, cuando escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Dijo así el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hablaba de su bautismo en Cristo en esa ocasión, cuando él fue crucificado juntamente con Cristo. Ellos murieron juntos, él y Cristo. De hecho, dijo que él ya no vivía, sino que Cristo en él. Y Pablo a su vez vivía en la fe del Hijo de Dios. Aquí está el misterio de esta gran comunión. Él vive en mí, y yo por fe vivo en él. Y él me amó, y se dio a sí mismo por mí. Romanos 6 usa la misma terminología vívida para mostrar la relación sagrada que tenemos con Jesucristo en nuestra respuesta a Él por medio del bautismo. Si usted nota el versículo 3, habla de ser bautizado en Cristo o ser sumergido en su muerte. El bautismo muestra la esencia de nuestra fe en su muerte, sepultura y resurrección. Nos unimos a Él en una manera muy personal para dar muerte a nuestra vieja manera de vivir y por ser sepultados juntamente con Él en su muerte. Es necesario notar la terminología de la comunión. Note: bautizados en Cristo Jesús, sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Nuestra conversión comienza una nueva vida y una nueva relación. Los términos de la comunión son empleados repetidamente en estos primeros 8 versículos para describir nuestro nuevo nacimiento. Repetido 5 veces, y con 5 veces también. Colosenses capítulo 3 complementa la idea de la sepultura del bautismo según lo que dice Romanos capítulo 6. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La intimidad de esta gran comunión es mostrada en que habéis resucitado con Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y seréis manifestados con Él en gloria. No hay compañerismo humano que pueda compararse con la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Comienza cuando obedecemos fielmente al Evangelio. Creemos en Él, morimos con Él, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados junto con Él a novedad de vida. Nuestra vida está escondida en Él.
Él es nuestro amigo constante, nuestro ayudador, nuestro dirigente, que nunca nos abandona. Él está con nosotros en la muerte. Él nos levantará de la tumba. Él nos llevará al hogar del Padre para disfrutar ahí de una comunión eterna. No es de maravillarse que Pablo haya dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es común encontrar gente que piensa tener comunión con Cristo, pero no quiere tener comunión con la iglesia. ¿Por qué? Por falta de este conocimiento. Ellos dicen, Jesús sí, iglesia no. No entienden la naturaleza de Jesucristo y su iglesia. Jesús murió para traer la iglesia a su existencia. La iglesia es su esposa. Y dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es su esposa y Él la ama. Si sigue usted viendo ahí, en ese pasaje de Efesios capítulo 5, en el versículo 23, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza ¿de quién? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Dice Efesios 5:25. En el 29 dice que Él cuida y sustenta a la iglesia. Podemos concluir que cualquiera que tiene comunión con Jesús, tiene comunión con su cuerpo, que es la iglesia. Cualquiera que le ama, ama a su iglesia, su cuerpo y su esposa. El gozo que encontramos en Cristo y nuestra relación con Él es el mismo gozo que debemos encontrar en su iglesia. No podemos separar a Cristo y su iglesia. Pensar que Jesús sí, iglesia no. El aspecto de la iglesia primitiva de Hechos es realmente hermoso. Aquellos que respondieron con fiel obediencia al sermón de Pedro en ese día de Pentecostés del año 33, fueron añadidos ese día a la compañía de los salvos. Y Lucas describe en Hechos 2:42, describe a aquellos recién bautizados. Bueno, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, vea, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión consistía en el intercambio de dar y recibir. Los siguientes capítulos muestran que la comunión equivalía a compartir entre ellos de sus necesidades, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Incluía el compartir del gozo y la felicidad de la recién descubierta fe en Cristo Jesús. En el capítulo 2:46 de Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No solo habían encontrado al Salvador, sino que habían encontrado a su familia. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir enseñanzas definitivas en cuanto a cómo deben los cristianos tratar esta comunión en el cuerpo de Cristo. La metáfora favorita de Pablo era la iglesia como el cuerpo de Cristo. Creo que el apóstol Pablo utilizó esta metáfora porque tenemos nuestro cuerpo, aunque no lo conozcamos totalmente, pero al menos sabemos sus funciones más importantes. Romanos capítulo 12.
4 y 5 lo explica así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de los otros. Cada cristiano está unido a Cristo, la cabeza, y a cada miembro de la iglesia que es su cuerpo. Estar separado del cuerpo es estar separado de la cabeza. Amar a la cabeza es amar al cuerpo. Tener comunión con Cristo es tener comunión con su iglesia. Así como nosotros fuimos bautizados en Cristo para comenzar una nueva relación de salvación, así, lea primera carta a los Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Así, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Las escrituras son muy claras en cuanto a la manera en que debemos tratarnos unos a otros y la manera en que debemos sentir hacia otros. Pablo da las siguientes instrucciones, ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Pero vamos a leer los versículos 9 al 11, 13, 15 y 16. Repito, Romanos capítulo 12, versículos 9 al 11, versículo 13, 15, 16. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es triste, pero es verdad, que muchos de los que piensan que son creyentes en pleno siglo XXI se sienten satisfechos de su comunión con Cristo, pero no se preocupan de mejorar su relación con sus hermanos. O es más, no tienen relación con sus hermanos. Veamos solo uno de estos mandamientos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si solo este mandamiento siguiéramos, ninguna iglesia estaría sin comunión. También dice el versículo que hemos leído, prefiriendo los unos a los otros. Si se practicara eso, haría que deseáramos estar con la familia de Dios. Prefiriendo los unos a los otros, es decir, entre nosotros como familia de Dios. No se debe dar preferencia o prioridad a los amigos del mundo, aunque muchos han preferido tener amigos mundanos en vez de amigos cristianos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 complementa este versículo. Filipenses 2:3 dice así: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si usted se da cuenta, ninguno de estos versículos dice que podemos hacer estas cosas solo cuando otros las hacen por nosotros. Debemos amarnos unos a otros con amor fraternal.
La verdad es que cuando esto hagamos, lograremos que a los que amamos respondan favorablemente. Si nosotros le damos valor a la iglesia como Jesús lo hace, esto no será muy difícil de poner en práctica. Qué bendición se siente cuando un amigo cristiano se regocija con nosotros cuando nos graduamos, cuando nos promueven, cuando nos casamos o cuando nace un niño. Qué bendición es la fraternidad que llora con nosotros cuando nos lastiman, cuando estamos desanimados, enfermos o cuando hemos perdido a un ser querido. Ellos comparten los unos con los otros, así como debe hacerlo la familia espiritual. El regocijarse y llorar juntos cubre todas las necesidades de la vida de una punta del espectro a la otra. Cubre nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades del alma y del espíritu. Fue la voluntad de Jesucristo que nosotros contáramos con ayuda aquí en la tierra, y la comunión es uno de los medios que Él ha provisto. Recibimos amor, confort y fortaleza cuando los hermanos se preocupan, cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando tenemos comunicación los unos con los otros, cuando oramos los unos por los otros. Todos reconocemos la fortaleza y la ayuda que una buena familia provee. Es la voluntad de Dios que todas las familias de la tierra provean apoyo, amor y sostén de los unos para con los otros. Todas las buenas cualidades de una familia terrenal son multiplicadas en la familia que es la iglesia de Dios. En vez de unos cuantos miembros, tenemos a muchos. El amor y el compañerismo se aumenta. El apoyo es muy fuerte. La consideración es grande. El gozo es compartido. Y un lazo que es muy fuerte en esta familia es su amor compartido y la fe en un Señor que está sobre todos los demás señores. Hermanos, no nos sintamos solos en este tiempo de problemas. Estamos unidos en una gran familia, gracias a Cristo Jesús. Amén. Tenemos a nuestro Padre Celestial con nosotros. Tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos anima a seguir adelante. Tenemos la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, además como nuestro hermano mayor, que nos ha dejado su palabra y que antes de irse oró por la unidad de todos nosotros. Hermanos, practiquemos la coinonía. Practiquemos la oración unos con los otros. Podemos llamarnos y sin platicar con grandes detalles otras cosas, hermano, quiero dar gracias a Dios con usted por las bendiciones que hemos recibido, por el hecho de que tú eres mi hermano, eres mi hermana. ¿O qué quieres que yo pida? ¿Qué quieres que yo pida por ti a nuestro Padre Celestial? Fortalezcamos la unidad. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mientras más fortalezcamos los lazos de hermandad entre nosotros, nuestras peticiones son más fuertes que llegan hasta el trono de nuestro Padre Celestial. Pablo dio ánimo a los cristianos de Corinto por aplicar tres grandes palabras del Evangelio de la Deidad cuando él escribió ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Él, el apóstol Pablo, el escritor, aplica tres grandes palabras. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Qué bendecidos somos, hermanos, qué bendecidos somos. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Tenemos el amor de Dios.
y tenemos la comunión del Espíritu Santo. El deseo del apóstol Pablo para la iglesia es que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu, ¿qué? Sean con todos vosotros. Y de esta manera podemos fortalecer esta comunión con nuestro Dios y la comunión entre nosotros como iglesia, aún separados físicamente. No hemos dejado de ser la iglesia. Todo gracias a nuestro Dios a través de Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu. Cuán grato y dulce, dice el cántico 173. Manifestemos nuestra gratitud, nuestra alegría de tener estas grandes bendiciones de comunión gracias a nuestro Dios. 172, disculpen, 172. Cuán grato y dulce. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre y los demás le quieren ayudar, cuando un afortunado está y se pueden alegrar, cuando el cristiano sobre la envidia es vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí. Y es heredor del cielo quien lo va mostrando así. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Hemos terminado nuestro devocional. Simplemente saludos para todos. Pero antes de ello tenemos algunas peticiones aquí. Vamos a terminar nuestro devocional con una oración, incluyendo también las peticiones que nos han hecho para ser puestas delante de nuestro Dios. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido estar en comunión contigo a través de tu Hijo Cristo Jesús y de tu Santo Espíritu, y tener comunión con nuestros hermanos en la fe, en todos lugares donde tus hijos disponen de tiempo, invierten tiempo para participar de este devocional. Queremos darte gracias por tus bendiciones materiales y espirituales. Gracias por tus promesas. Gracias, Padre, por tu providencia. Gracias, Padre, por la esperanza que has puesto delante de nosotros. Gracias por darnos fuerza, valentía para seguir adelante. Venimos a darte gracias, Padre Dios. Pero también queremos venir ante ti para poner en tus manos las peticiones nuestras. Pedimos ayuda por la señora Grisel Marín, que enfrenta un parto y que por la situación que se vive tiene que ir sola sin la compañía de su esposo. Pero queremos pedirte, Padre, que le hagas sentir que tú estás con ella, que tú no la abandonas. Hazle sentir eso. Por eso la depositamos en tus manos, para que no sienta soledad en el momento de su parto, al ir sola al hospital. Pedimos protección para el hermano Tomás, que tiene que seguir desempeñando su trabajo fuera de casa. Padre, dale esa protección que necesita en medio de una sociedad en contagios constantes y que van en aumento de números. Lo mismo pedimos para nuestros hermanos Carlos Jaramillo, su esposa, nuestra hermana Lupita Jaramillo,
y su hijo Carlitos Jaramillo, que tienen que enfrentar la misma situación, salir a la calle, tener que trabajar y tener que convivir con compañeros de trabajo y aún con clientes. Padre, líbrales de contagios. Solamente tú lo puedes hacer. También la familia Jaramillo ha pedido bendición y protección para toda su familia, aún los que se quedan en casa. Padre Dios, seguimos insistiendo por la familia Carvajal allá en San Elizario, para que su negocio no quiebre y que puedan seguir trayendo el sustento diario a su hogar. Bendice nuestra familia, la familia González, con todos sus integrantes. Queremos pedirte que estés con nosotros, que fortalezca nuestra salud, que fortalezca nuestra economía. Y también por lo de nuestros hermanos, que va debilitándose su economía. Padre, ayúdales a que se fortalezca esa economía. Ayúdales también en su salud y protéjanos a todos del contagio de esta gran pandemia. Padre, líbranos como libraste a los hijos de Israel de las plagas allá en Egipto, como lo libraste del ejército de Faraón y del Mar Rojo, como libraste a Lot y sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como libraste a tus hijos durante la destrucción del templo de Jerusalén. Padre, líbranos a nosotros de esta pandemia terrible que asola el mundo entero. En tus manos encomendamos, en ti confiamos que estarás con nosotros. Se pronostican desastres en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, pero sabemos que tú estás con nosotros. Tú estarás con tu pueblo. Ayúdanos a seguir proclamando la esperanza que ofrece el Evangelio de Jesucristo a este mundo perdido. Ayúdanos a brillar más como luminares en esta sociedad, ahora que más lo necesita. Padre Dios, así te damos gracias, así suplicamos tu ayuda y bendición. En el dulce nombre de tu Hijo amado, en Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, les guarde y les guíe. Estaremos una vez más glorificando a nuestro Padre Celestial, meditando en su palabra, en nuestro próximo devocional. Dios le bendiga. Amén.